acompañarte. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Acompañarte. Junto con Camila estaremos aprendiendo más sobre la primera infancia. Camila, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, hoy les traemos un tema muy importante que, aunque a veces no lo tenemos en cuenta, afecta mucho a nuestros niños y niñas, las emergencias. Por eso nuestro tema de hoy es la gestión de riesgos de desastres y los planes para la gestión del riesgo. Son múltiples las amenazas a las que estamos expuestos en cualquier momento de nuestras vidas. En nuestro país, por las características de nuestro territorio, estamos potencialmente amenazados por eventos que pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de su origen, por ejemplo, los originados por dinámicas propias de la Tierra, como los sismos, las erupciones volcánicas, los derrumbes, los vendavales, las tormentas eléctricas. También hay amenazas de origen socionatural que se expresan a través de fenómenos naturales, pero que en su ocurrencia o intensidad interviene la acción humana. Por ejemplo, las inundaciones por invasión de rondas de ríos o deslizamientos por explotación de canteras o tala de árboles. Y por último, las antrópicas, que son atribuidas a la acción humana, como los incendios, las explosiones, la contaminación y el terrorismo. Los niños y niñas de primera infancia son especialmente vulnerables a los efectos de esas amenazas en caso que éstas se materialicen, y eso representa el riesgo al que están expuestos. Para que los niños y las niñas puedan estar protegidos ante estas situaciones, debemos tomar medidas para gestionar los riesgos y garantizar su vida e integridad física y psicológica, tratando de respetar al máximo sus ambientes cotidianos. Pero veamos qué tanto sabe la gente sobre este tema. Opinando. Utiliza como juego. O sea, primero los niños vamos a pasear, las profesoras les muestran el camino por donde debemos de seguir, los niños saben que en caso de alguna, los pitos que se utilizan, los niños saben que cuando suena el pito, ellos deben de hacer fila, bajar juiciosos sin correr. Tenemos una ruta. En caso de caídas, golpes, todo ese tipo de cosas, las docentes deben de reportar a enfermería. Enfermería pues realiza todo lo que tiene que ver con la curación, todo lo que tiene que ver con primeros auxilios. Ya se hace la remisión y pues, si el caso es de emergencia, se va la enfermera con el niño para el hospital o para el centro de salud más cercano. Nosotros hacemos aquí simulacros. Nosotros hacemos simulacros donde con un pito o en esos momentos estamos con un pito, entonces ya sabemos de que el primer pito, el segundo pito, entonces salimos, tenemos ya los lugares donde cada uno de los grupos deben salir en caso de emergencia. Entonces cuando hacemos los simulacros hacemos la actividad y el ejercicio con los niños. Bueno, mira, pues tal como lo plantea el lineamiento, hacemos todo el proceso de evacuación 2 veces, hacemos simulacros 2 veces en el año. Nosotros tenemos unos simulacros que hacemos con ellos, ya hemos desarrollado algunos este año. Los planes para la gestión del riesgo de desastre están dirigidos a conocer los riesgos como primer paso para orientar los objetivos pedagógicos y administrativos de las unidades de servicio. Plantear alternativas de solución, tomar decisiones conducentes a la transformación, a la movilización social, a la reducción de factores de riesgo en el entorno para constituirse como territorio seguro, determinan los pasos a seguir para el manejo de las emergencias y desastres, incluyendo la recuperación y la rehabilitación luego de presentarse. Estas acciones son indicadores de nivel que tienen las unidades de servicio para gestionar sus riesgos y qué tanto está preparada para enfrentarlos. Es importante que exista un mapa de riesgos en cada unidad de servicios, ya que esta herramienta metodológica permite identificar los riesgos a los que están expuestos los niños y niñas, pero sobre todo es el punto de partida para desarrollar los planes de gestión del riesgo que garanticen una mejor protección a la niñez. Así es, Camila. Y antes de seguir hablando sobre los planes para la gestión de riesgos de desastres, veamos esta historia sobre lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos unos simulacros que hacemos con ellos, ya hemos desarrollado algunos este año. Cada maestra tiene un pito. Nosotros en el área de oficina, el equipo de oficina,
es el equipo encargado de hacer el primer pito de emergencia. Cuando esa persona sale, entonces las maestras van pitando y van reuniendo el grupo y de acuerdo a las líneas de evacuación los va llevando. Esa es la forma como hemos venido trabajando con ellos y lo hacemos internamente. Ellos tienen en las paredes hay unas flechitas y entonces las flechitas las van siguiendo. Son flechitas que cada rato tenemos que estarlas obviamente reponiendo porque las flechitas o se caen o la curiosidad de ellos ir pasando con el dedito, pues obviamente los van tumbando. Entonces es algo que uno está renovando con ellos y enseñándoles que esas flechitas son importantes porque nos pueden en algún momento salvar la vida. Que la protección integral de nuestros niños y niñas es responsabilidad de todos nosotros. Por esto debemos prevenir y mitigar todos los riesgos posibles y en caso de que exista uno, tener claro cómo debemos proceder, tanto nosotros los adultos como los niños y las niñas. Tienes razón, Camila. Recordemos que existen diferentes tipos de riesgos de desastres y debemos saber qué hacer en caso de que alguno se presente. Por ejemplo, los desastres desencadenados por la ocurrencia de fenómenos naturales están relacionados con condiciones geoambientales externas a las unidades de servicio. El conflicto armado es considerado también una amenaza porque pone en peligro la integridad y vida de los niños y niñas. Y otra que no la hemos escuchado mucho, pero que también se presentan, son las emergencias de origen biológico, que son aquellas que afectan a la salud a través de la propagación de virus y enfermedades. Para aclarar un poco lo que estamos hablando, debemos tener en cuenta que las situaciones de emergencia son caracterizadas por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general, y el desastre es la alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige de parte del Estado y del Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, reparación y restitución de derechos, para evitar o minimizar el impacto que generan las emergencias y los desastres. La gestión del riesgo desarrolla procesos para identificarlos, disminuir los riesgos existentes con la intención de fortalecer la seguridad integral de la población y actuar de manera apropiada y planificada en caso de presentarse la emergencia o desastre. Ahora démosle paso a nuestros expertos quienes nos van a orientar más sobre este tema. Hola a todos y todas, un gusto poder acompañarlos en este programa el día de hoy. Bueno, un plan de emergencias es una ruta que nos permite trabajar alrededor de la protección y el cuidado de los niños y de las niñas en situaciones específicas en donde se vea afectada su integridad. Absolutamente todas las personas, todos los centros de desarrollo infantil, todos los agentes educativos, todas las instituciones deben tener un plan de emergencia. Particularmente en situaciones específicas alrededor de emergencias antrópicas o naturales, los niños y las niñas son los que más expuestos y más vulnerables se convierten ante esta situación. Dentro de los análisis de riesgo es importante trabajar diferentes elementos. El primero es la ubicación, en qué lugar nos encontramos y cuáles son los riesgos que se asocian a esa ubicación. Debemos conocer nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de residencia y por supuesto debemos contar con una red de instituciones y de padres de familia que nos permitan trabajar alrededor del cuidado y la protección de los niños. Más que un protocolo deberíamos tener una ruta de acción y de operativización de diferentes procesos. Saber cómo vamos a actuar ante una situación de un terremoto, una emergencia natural o cómo vamos a actuar ante una situación de conflicto armado, reclutamiento, etcétera, etcétera. Alrededor de esto, pues lo que podemos construir son diferentes acciones que nos permitan mitigar el riesgo y acciones que nos permitan corregir y resolver rápidamente una situación de emergencia. Lo mejor para prevenir situaciones de emergencia es contar con un plan y con una ruta. Como les mencionaba anteriormente, debemos identificar cuáles son los riesgos para poderlos mitigar. También debemos tener actividades y estrategias que nos permitan resolver rápidamente las situaciones de emergencia. Dentro del proceso tenemos tres momentos: la mitigación y gestión del riesgo, la atención durante la emergencia y la posemergencia. Estas tres fases son necesarias al momento de trabajar el concepto de gestión de riesgo. Posteriormente, en un escenario de posemergencia, debemos rápidamente comunicarnos con los respectivos padres de familia para que ellos puedan atender a sus hijos.
Primero debemos tener presente que tenemos el cuidado de la infancia en nuestras manos. Eso quiere decir que somos los directos responsables de nuestros niños y niñas. Como les decía en un momento anterior, ellos son los que más se exponen ante situaciones de emergencia en diferentes momentos. Es importante para poder salvar vidas. Sí es posible. Lo primero que debemos hacer es acudir a la red municipal. Seguramente en una emergencia de gran magnitud habrá una declaratoria de emergencia, lo que le permite a los gobiernos y a las autoridades municipales actuar alrededor de la contratación, de la compra de insumos, colchonetas, alimentación, escenarios de protección para los diferentes damnificados durante el proceso. En orden de prioridad, los niños iniciarían con el beneficio de estas ayudas. Por consiguiente, es importante informar a la autoridad municipal sobre este proceso. Juan Pablo, como todos nosotros estamos expuestos a riesgos, a lo largo del programa hemos explicado cómo se identifican y mitigan los riesgos que pueden poner en peligro la vida e integridad de los niños y las niñas de primera infancia. Claro que sí, Camila. Los planes para la gestión de riesgos son el instrumento principal que nos orienta frente a los procedimientos generales para enfrentar de manera oportuna y eficaz las situaciones de desastres o emergencias. Ahora veamos qué dudas tienen nuestros televidentes para que podamos resolver cada una de estas preguntas sobre este tema. Llegan los mensajes. Para incluir a los niños y niñas durante el proceso de la planeación de emergencias y la mitigación de riesgo, lo primero que podemos hacer con ellos es jugar, invitarlos a que identifiquen sus espacios seguros, identificar cuáles son los espacios de riesgo y hacer que ellos los conozcan, desarrollar con ellos procesos alrededor del cuidado y el autocuidado, la protección de sus compañeros, su referente directo, su cuidador, su profesora, etcétera, etcétera. Con ellos podemos desarrollar diferentes actividades que permiten involucrar a través de diferentes estrategias pedagógicas alrededor del cuidado y la gestión del riesgo. Para involucrar a los niños y niñas dentro del proceso de gestión de riesgo es necesario que ustedes los hagan parte y partícipes de las diferentes etapas. En la primera de las etapas, con la identificación, como les decía, alrededor del juego, alrededor de los espacios. En la segunda parte, alrededor de la creación de simulacros, en donde ellos generen cadenas de apoyo, en donde ellos empiecen a referenciar directamente a través de diferentes estrategias pedagógicas cómo se deben ubicar y a qué lugares deben acudir. Sin embargo, se debe tener presente que todo este proceso debe ser guiado y acompañado por cada una de ustedes. La responsabilidad no recae sobre los niños. Y en la tercera, en la generación de diferentes historias alrededor de lo que pudo haber sido el simulacro, como parte de la experiencia que comparten con sus demás compañeros. Para involucrar a las familias durante un proceso de mitigación y gestión del riesgo es necesario contar con dos elementos fundamentales. El primero de ellos, una red de apoyo. Aquellos padres que decidan voluntariamente participar dentro de los procesos del centro de desarrollo o dentro de los procesos que se gestionen alrededor de las diferentes organizaciones municipales o departamentales que puedan existir. Y lo segundo es tener a la mano un mapa de contactos de las diferentes instituciones y de los diferentes padres de familia que pueden apoyar en un momento extra estos procesos. Recuerden que los colegios en muchas de las ocasiones se convierten en entornos protectores y seguros, en donde podemos tener a nuestros niños y niñas a salvo en una situación de emergencia. Los planes de emergencia todos los días y cada vez más son importantes en las diferentes instituciones y en los diferentes espacios. En lo público se hace necesario contar con estos planes para la mitigación de los riesgos, para la prevención de las emergencias y, como les decía anteriormente, para salvar vidas. La responsabilidad que tienen todas las personas que participan en las diferentes instancias en el Centro de Desarrollo Infantil son todas. Por consiguiente, invitamos a organizar comités internos. Los invitamos a que estructuren diferentes actividades que les permitan dividir el trabajo. Unas personas que se encarguen de todo el tema de primeros auxilios, personas que se encarguen de planear lo referente a la evacuación, personas que se encarguen del conteo y de la verificación de los niños, personas que puedan comunicarse con los padres de familia y así distribuir un plan de emergencias en todo el equipo de trabajo.
La primera instancia de coordinación es interna. Luego de tener organizada nuestra casa, nuestro centro de desarrollo infantil, lo siguiente será realizar un mapa de actores alrededor de un proceso de emergencias o de una situación de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que articularnos con la defensa civil, tendremos que trabajar con bomberos, tendremos que trabajar con la red de salud y con la red de educación, por consiguiente con la administración municipal. Para capacitarse alrededor de temas de emergencias, se hace necesario que usted pueda consultar diferentes documentos y diferentes videos y materiales de apoyo que existen. Muchos de esos documentos se encuentran en la página web de la ICBF, otros documentos los han producido organizaciones internacionales alrededor de contextos de emergencia. Algunas de esas organizaciones trabajan en la protección y garantía de los derechos de los niños y las niñas y desde allí se han construido diferentes estrategias de abordaje en escenarios de emergencia desde enfoques pedagógicos y enfoques de desarrollo integral. Durante la etapa de la posemergencia se hace necesario primero intentar comunicarnos, como les decía anteriormente, rápidamente con sus padres de familia o con su acudiente inmediato. En caso de que esto no sea posible, la invitación a todos los cuidadores y al Centro de Desarrollo Infantil es que generen un espacio y un entorno protector y amigable para los niños. Tenga en cuenta la comodidad, tenga en cuenta procesos lúdicos para protegerlos de diferentes actividades como el reclutamiento o la fuga de estos niños, la pérdida, y tenga en cuenta también dos elementos fundamentales, la alimentación y el cuidado de la salud. Se hace necesario que haya una valoración alrededor de golpes y lesiones rápidamente que puedan haber sufrido alguno de estos niños y se hace necesario que, como se encuentran desorientados, puedan tener un espacio en donde se sientan seguros y tranquilos. Desde allí hay diferentes actividades, como les decía anteriormente, en las guías propuestas por diferentes organizaciones internacionales para el cuidado y la protección de los niños y las niñas en situaciones de emergencia. Esperamos que con todo lo que hemos hablado ustedes tengan más clara la importancia de desarrollar planes para la gestión de riesgos de desastre que permitan garantizar que los niños y las niñas gocen de ambientes educativos y protectores y que evitemos que ocurran eventos que afecten la integridad física y psicológica de las niñas y los niños y en caso de que ocurran, sepamos cómo actuar en caso de una emergencia. Y para que sepamos cómo elaborar un plan de emergencia, hoy nos acompaña el profesor Sulfúrico, que con sus experimentos mágicos nos enseñará todo lo que debemos tener en cuenta. Profesor Sulfúrico. Hola amigos, bienvenidos a mi laboratorio misterioso. Hoy el profesor Sulfúrico está haciendo un experimento con 3 átomos y un reactor nuclear. Ojo, los átomos deben entrar en el orden estricto porque podría ocurrir una explosión nuclear. Primero el rojo, segundo el verde y por último el amarillo. Vamos a comprobar que todo está en orden. Primero el... No puede ser. Mejor pasemos a algo más importante. Los planes para la gestión del riesgo. Son una herramienta con 2 objetivos principales. Primero, conocer los riesgos que en un momento determinado pueden afectar a la comunidad educativa. Trabajar colectiva y participativamente sobre sus causas para evitar que esos riesgos se conviertan en desastres y prepararse para disminuir las pérdidas, responder más adecuadamente y facilitar la recuperación en caso de que ocurra una emergencia o un desastre. Segundo, preparar a la comunidad educativa, incluidos los niños y las niñas, los agentes educativos y ojalá los padres y madres de familia para incorporar la gestión del riesgo en todas las actividades cotidianas. Los planes para la gestión del riesgo comprenden los siguientes componentes. A. Conocimiento de las amenazas de distinto origen, natural, socionatural o antrópico, que en algún momento pueden afectar a la comunidad educativa. B. Conocimiento de los factores de vulnerabilidad y de sostenibilidad que reducen o fortalecen la capacidad de la comunidad educativa
para resistir sin traumatismos los efectos de dichas amenazas e identificación de acciones necesarias y posibles para prevenir las amenazas y mitigar los factores de vulnerabilidad. C. Caracterización anticipada de los riesgos o efectos adversos que podría sufrir la comunidad educativa en caso de que efectivamente llegara a materializarse la amenaza. Riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. D. Medidas de preparación para responder adecuadamente a una situación de emergencia o desastre, en términos de reducir las pérdidas sobre bienes y vidas humanas y facilitar la recuperación. E. En cada UDS debe existir un comité escolar para la gestión del riesgo. F. Identificación de los recursos con que cuenta la comunidad educativa para responder adecuadamente en caso de emergencia o desastre. F. Identificación de los recursos con que cuenta la comunidad educativa para responder adecuadamente en caso de emergencia o desastre. G. Evaluación de la capacidad de la UDS para apoyar a la comunidad circundante en caso de desastre, lo cual exige que se conozca lo mejor posible la situación de riesgo que afecta a esa comunidad. H. Directorio de personas responsables de las distintas actividades propias de la gestión del riesgo en la comunidad educativa, especialmente de los consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. Tenga en cuenta que el plan para la gestión del riesgo cuenta también con protocolos de acción. A. Protocolo de vigilancia, seguridad y acomodación. Identificación de personas responsables de la seguridad del lugar de atención, roles y conductos para manejo de la información, ubicación e identificación de grupos de niños y niñas beneficiarios. B. Protocolo de primeros auxilios, ubicación y administración de botiquín de primeros auxilios, teléfonos de contacto de las entidades presentes en el territorio y vías de comunicación con las autoridades tradicionales en situaciones de emergencia. C. Protocolo de protección contra incendios, rutas de evacuación, plano, sistema de alarma, señalización, conformación de brigada, extintores en buen estado, con carga vigente y ubicados en lugares visibles según el plano de localización. D. Plan y plano de evacuación en lugar visible, sistema de alarma de emergencia, directorio de emergencias, señalización informativa y de emergencia, acta de conformación de brigada de emergencia, realización de simulacros. E. Protocolo de información pública, directorio de emergencias, línea de emergencias local, alcaldía municipal, estación de bomberos más cercana, estación de policía, red hospitalaria local, Cruz Roja, ambulancias, Junta de Defensa Civil, gas natural, acueducto, aseguradora, conductos regulares para manejo de información, consideraciones para el manejo de material fotográfico y audiovisual en donde se revele la identidad de niños y niñas. F. Protocolo de atención temporal y alojamiento. Consideraciones sobre disponibilidad y acceso de refugio, agua potable, alimentos no perecederos, redes de apoyo y canales de información. G. Protocolo de atención a la primera infancia y acciones para dar continuidad al servicio posterior a la emergencia o desastre y garantizar el derecho a la educación. H.
plan de manejo de niños y niñas y demás personas con discapacidad durante la evacuación, establecimiento de alianzas y ejecución de acciones de prevención. A. Participación de la comunidad en la gestión de riesgo. B. Establecimiento de alianzas y provisión presupuestal para la financiación de acciones en post-emergencia como, primero, acompañamiento y atención psicosocial a agentes educativos, a niños y niñas en casos necesarios durante la crisis o post-emergencia. Segundo, provisión de servicios básicos para la post-emergencia de aulas de emergencia prefabricadas o carpas, adaptación de la modalidad de atención, reposición, de dotación y mobiliario, alimentación escolar en caso de requerirse. Tercero, evaluación e inventario de la infraestructura educativa y realización de censo de agentes educativos y de niñas y niños. C. Participación en los consejos municipales para la gestión del riesgo para conocer y apoyar el desarrollo de planes municipales de gestión de riesgos y coordinar su implementación en las diferentes etapas de la emergencia. Recomendaciones a tener en cuenta antes de la emergencia. Verifique diariamente a los niños, niñas y al personal que asiste a las modalidades del Programa de Atención Integral a Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Verifique diariamente las salidas de emergencia. Deben permanecer libres de obstáculos. Verifique mensualmente los listados de datos actualizados de los niños, niñas y del personal del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Verifique que cada niño y niña tenga afiliación a EPS o SISBEN. Mantenga una reserva de agua potable y de alimentos no perecederos disponibles. Evite dejar solos a las niñas y a los niños. Siempre deben estar acompañados por un adulto responsable y autorizado para su cuidado. Cree un mecanismo concertado con sus vecinos para dar aviso y apoyar la atención ante cualquier emergencia. Algunas medidas de preparación. Establezca hoy mismo sitios de reunión o puntos de encuentro. Establezca canales de comunicación para activar la ruta de atención de emergencia de su territorio. Realice simulacros de emergencia. Estos le permiten verificar en sitio y tiempo real la capacidad de respuesta de los niños, niñas y del talento humano ante un evento de posible ocurrencia basado en principios y procedimientos reconocidos. Se deben medir aspectos puntuales y específicos como procedimientos de alarma, tiempos de reacción de los niños, niñas y del talento humano de la modalidad del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Movilización de equipos. Procedimientos de seguridad. Procedimientos y decisiones claves. Comunicaciones. Recomendaciones a tener en cuenta durante la emergencia. Suspenda lo que está haciendo. Conserve la calma y aplique sus conocimientos para enfrentar la emergencia. Encargue a una persona de llevar el botiquín de emergencias. Puede necesitarlo en el sitio de reunión o punto de encuentro. Dé instrucciones para iniciar la evacuación. Mantenga el control de las personas a su cargo. Guíe y acompañe a los niños y a las niñas al sitio de encuentro. Salga de último o última
y verifique que nadie quede en la UDS. Después de la emergencia, al regresar a su área, evalúe las condiciones de seguridad de los niños y niñas, del talento humano y de las áreas y repórtelas al centro zonal. Participe en la evaluación del evento. Tenga en cuenta los aspectos que no se consideraron para la próxima vez. Luego de la emergencia, si logra hacer una llamada telefónica, sea breve. No congestione las líneas. Bueno, mis amigos, el profesor Sulfúrico se despide. ¡Hasta la próxima! Es muy importante que todos y todas revisemos los planes para la gestión de riesgos de nuestras unidades de servicio y, en caso de no tenerlo, aprovechar lo que nos acaba de explicar el profesor Sulfúrico para empezar a documentarlo e implementarlo. Desde todas las acciones que desarrollamos en nuestro día a día, debemos velar por los derechos de los niños y las niñas. Como cuidadores y cuidadoras de la primera infancia, debemos garantizar que los derechos de los niños y las niñas sean respetados. Mis derechos: derecho a la vida, a la integridad física, a la supervivencia, a la protección. Recordemos que es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo que no estamos preparados. Preservar la vida de los niños y las niñas y prevenir y mitigar los riesgos de ser afectados en caso de desastres y emergencias es un asunto de fundamental importancia con el que debe comprometerse todas las unidades de servicio. Tengamos en cuenta que los planes para la gestión de riesgo deben contemplar la atención diferencial según el grupo de edad, el género y la situación o no de discapacidad de los niños y las niñas de la primera infancia. Y para cerrar con este programa, veamos qué fue lo que aprendimos hoy. Hola, soy Martín Carpan y vamos a recordar lo que aprendimos hoy sobre gestión de riesgo y planes de emergencia. Todos los centros y hogares infantiles protegen a todos los niños y niñas. Un centro infantil que identifica, previene y mitiga los riesgos genera comportamientos adecuados en el caso de presentarse cualquier situación de riesgo. No se les olvide contar con brigadas de emergencia, obtener una dotación adecuada, capacitar las personas que las conforman y contar con los equipos necesarios para atender los eventos que puedan presentarse. ¿Usted ya tiene su plan de emergencias? Es necesario asegurar que cada centro infantil cuente con una estructura y una capacidad institucional adecuada para emprender acciones de respuesta y de preparación para emergencias, con enfoque centrado en los derechos de la niñez. El rol del centro infantil en la gestión del riesgo es conocer, manejar, valorar el riesgo y participar en su intervención. Todos los centros infantiles deben contribuir, mitigar los riesgos, responder en caso de emergencia y disponer de una estrategia de recuperación para garantizar la atención después de que ocurra el evento. Lo más importante es prevenir y estar preparado para las emergencias. No se les olvide que todas las unidades de servicio están encargadas de desarrollar un plan para la gestión de riesgos que busca identificar los riesgos, reducirlos y atender las emergencias cuando se presentan. Y siempre debemos considerar el fortalecimiento de la estructura e infraestructura de las unidades de servicio para la respuesta a emergencias. Por ejemplo, adquisición de un kit para las emergencias, de acuerdo con las necesidades de las unidades de servicio y los riesgos a los que ésta está expuesta. Para despedirnos, quiero que nos comprometamos con los niños y las niñas de la primera infancia, porque ellos y ellas son nuestra prioridad. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para ofrecerles ambientes seguros. En Acompañarte queremos que ustedes aprendan cómo pensar en los niños y en las niñas para que puedan crecer seguros y felices. Chao. Chao. Acompañarte.